Welcome everybody, bienvenidos. Vamos a hablar del did y el didn't. El did y el didn't son los famosos verbos auxiliares que se usan para formar oraciones en el pasado. Tanto oraciones afirmativas que digan no, que son un poco contradictorios, pero afirmativo quiere decir que algo ocurrió. Y también oraciones negativas e interrogativas, o sea, cuando uno hace una pregunta sobre algo que pasó o algo que no pasó en el pasado, ¿muy bien? Que no ocurrió en el pasado. Tenemos un grupito en WhatsApp para los que estén interesados en este material y ahí está el teléfono, así que si tienen cualquier pregunta, simplemente mándenme un mensaje a ese número. También tengo un grupo en YouTube que va creciendo de a poquito. Hay 100 personas ya en ese grupito, así que voy a celebrar acá. 100 personas, así que muchísimas gracias por el apoyo. Perfecto, chicos, empecemos. Miren, fíjense en este cuadro que tengo acá. Tengo la columna de la izquierda que tiene oraciones en español. Dice, tú fuiste al gimnasio. Esa es una aseveración, una afirmación. Tú fuiste al gimnasio. La segunda dice, ¿fuiste al gimnasio? Oración interrogativa, se hace una pregunta. Y la tercera, tú no fuiste al gimnasio, es una oración negativa. Si se fijan, todas esas oraciones tienen la misma forma verbal. Todas dicen fuiste, fuiste, fuiste. Entonces, cuando uno viene con esa estructura del idioma español, uno automáticamente va a pensar, el inglés va a ser igual. No es igual. Entonces, si se fijan, el verbo solamente se va a conjugar en el pasado cuando sea una oración afirmativa. You went to the gym. Ahí el verbo went pasa de ser go, que es la forma base, a went. Pero si hacemos una pregunta, ¿fuiste al gimnasio o no fuiste al gimnasio? Vamos a usar estos famosos verbos auxiliares, el did y el didn't. Y miren lo que le pasó al went. El went volvió a su forma original y ahora es go. Go, go. Muy bien. Vamos a hacer un montón de ejercicios para practicar este principio. Miren. Entonces, la primera sección de la clase, quiero decir, vamos a hablar del did. No creo que por el tiempo, no creo que nos dé para empezar para llegar al didn't, y ahí vamos a hacer una segunda parte en otra lección. Miren, fíjense, ¿qué dijiste? Entonces, automáticamente, yo me voy a ir lentamente, muy bien, así que no se me apuren. En especial con las primeras 2 o 3 oraciones, les pido que tengan paciencia porque voy a ir lentito. Miren, ¿qué dijiste? A ver, sabemos que ¿qué? Se dice what en la mayoría de los casos. Ahora, decir se dice to say, muy bien, pero cuando el verbo va dentro de una oración le vamos a eliminar el to. Ahora, dijiste es tú dijiste, por lo tanto tenemos que incluir el you. Muy bien. Ahora, ustedes piensan, pero si digo say, eso está en presente. Sí. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a traducir el verbo. Este es un verbo irregular. El verbo say en el pasado simple se dice said. Said. La I no se pronuncia. Said. Igual como que yo digo tengo sed, pero póngale un poquito de sonido gringo. Entonces piensen como un gringo dice tengo sed. Diría tengo sed. ¿Ven? Esa sed, si lo dicen con un poquito de tono. Yo tenía una profesora de inglés hace 1.000.000 de años y ella me decía, uno tiene que, cuando pronuncia el inglés, como decimos en Chile, tiene que ponerle color. Tiene que ponerle un poquito de sazón, un poquito de condimento a la hora de hablar. ¿Muy bien? Entonces no digan said, digan sad. Traten de sonar un poquito así como el inglés hace mucho eso. Sad. ¿Muy bien? Entonces, atención. Y ustedes dicen, ¿qué dijiste? What you said. Y ahí está. Y ustedes dicen, terminé.
pero después se acuerdan, por ahí escuché que hay que usar los auxiliares cuando uno hace una pregunta en el pasado. Es, ¿verdad? Entonces, y ahí uno empieza a hacer el ejercicio mental. ¿Cuáles serán los auxiliares? Y uno empieza el do y el does. Supongamos que están hablando con un compañero. Y el compañero dice, no, acuérdate que el do y el does es para el presente. ¿Verdad? ¿Y cuáles eran para el pasado? El did y el didn't. Entonces puede ser didn't. Y uno dice, no, pero el didn't es did not. Entonces es negativo. Esta oración no es negativa. Entonces tiene que ser el did. Entonces, por el famoso proceso del descarte, nos quedamos con el did. Ahora, fíjense, aquí va el did. Y ahora, el did tiene un poder mágico. Es súper poderoso que el did le manda un mensaje a este verbo y le dice, ¿sabe? Verbo said, no se preocupe de la conjugación, yo me encargo. Entonces, el verbo principal vuelve a su forma original. Entonces, siempre que tenemos un did, o un do, o un didn't, o un does, o un doesn't, o un don't, cualquiera de esos, el verbo principal no se conjuga. Entonces, eso lo voy a poner así de un color para que ustedes no se les olvide. Entonces voy a marcar el did de color rojo. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente, la número 2. Miren, dice, ¿qué dijo ella? Y algo que me encanta a mí del inglés es que, miren, vamos a copiar todo esto. Y lo único que vamos a hacer, vamos a cambiar el pronombre personal. Entonces, en la primera, el pronombre personal, era you, porque es tú dijiste, you, tú dijiste. Pero la otra no es you, es ella. Entonces, ¿qué dijo ella? Simplemente vamos a cambiar el you y vamos a poner she. What did she say? Y ahí está. Y vamos a hacer lo mismo con la tercera. ¿Qué dijo él? Entonces les voy a dar un momentito a ustedes, chicos. A ver, ustedes, número 3, háganla ustedes solitos. Yo aquí les echo ánimo y porras y todo eso. Mientras tomo un poquitito de agua. Pero a ver, chicos, todos, que varios metan sus traducciones ahí. ¿Cómo sería qué dijo él? Y para ustedes, los que andan muy perdidos, está bien andar perdidos. O sea, es normal. Copien lo que aparece ahí, chicos. Mírenlo. Usted dice, mire, la gente va escribiendo what did he say. Yo lo voy a copiar también. Cópienlo. El ejercicio de copiar. Mientras más tiempo, mientras más esfuerzo ustedes pongan, ustedes metan en esto del aprender inglés, aunque estén súper perdidos, un día va a pasar que van a escuchar a alguien y van a decir, detecté esa palabra. Entonces todo va pasando con el tiempo. Entonces, what did he say? What did she say? Se va a transformar en, como ustedes ya lo pusieron, what did he say? Excelente. Ahora, vamos a cambiar de verbo. Miren, vamos a hacer 2 oraciones con el verbo ir y vamos a decir ¿a dónde? Muy bien. Yo lo he dicho en otras clases. En español decimos mucho ¿a quién? ¿A dónde? O bien ¿a qué hora? Esa A se pierde en el inglés. Entonces simplemente vamos a decir where. Ahora, ya sabemos que todas estas oraciones van a tener el did, ¿verdad? Entonces lo vamos a meter ahí directamente. What did? Ahora viene el pronombre personal, en este caso es ella, she. Y ustedes piensan, ¿cómo se dice ella fue? Y se acuerdan, porque ustedes estudiaron mucho, se acuerdan que el verbo go es irregular y ustedes dicen, she went. Lo que está bien, pero solo si la oración es afirmativa. Si es una pregunta, el went simplemente vuelve a ser go.
Where did she go? Where did she go? Y voy a marcar el go aquí de color verde. Entonces, lo mismo que hicimos antes. Fíjense en la 5. ¿Cómo quedaría a dónde fue él? A ver, chicos, ustedes ahora, ¿a dónde fue él? ¿A dónde fue él? ¿A dónde fue él? ¿A dónde fue él? Perfecto, entonces, where did he go? Where did he go? Exacto. Entonces Michael dice, entonces cuando se usa did en pregunta, el verbo tiene que ser presente entonces. Ahora, esa es una manera de verlo. Otra manera sería el verbo no se conjuga. O sea, estas oraciones tienen dos verbos, porque el did es un verbo auxiliar, pero el verbo principal es say y go. Ese es el verbo que no se conjuga. Entonces, ¿qué indica, cuál es digamos, el elemento de la oración que indica el tiempo? ¿Cuándo ocurre esto? En el pasado o futuro es el auxiliar. El auxiliar es el que indica el tiempo verbal. Miren, atención. Si se fijan, no se me adelanten con la número 6. Miren, si se fijan, todos estos verbos todas estas oraciones, llevan el verbo al final. Miren, say, go, go. Y en tanto en español no lo decimos así. ¿Qué dijo ella? Muy bien, ¿qué dijo él? ¿A dónde fue ella? ¿A dónde fue él? Fíjese en la siguiente. ¿Dónde vivían tus padres? Entonces el verbo vivía, tenemos 4 oraciones muy parecidas. Ese verbo va a ir al final de la oración y no al medio como en español. Miren, ¿dónde vivían tus padres? Where? Tus padres. Se dice your parents. Vamos a usar el verbo live. Y ya sabemos que antes del sujeto de la oración, aquí el sujeto es he, aquí es she, aquí es he, you, your parents es el sujeto. Entonces, antes del sujeto es donde va a ir el did. Entonces, where did your parents live? Y así va a quedar. Where did your parents live? Entonces, en español decimos ¿dónde vivían tus padres? ¿Verdad? El vivían va al medio. En inglés no, en inglés tiene que ir al final. Entonces, where did your parents live? Ahora, practiquen con las 7. En vez de decir tus padres, van a decir tus amigos. A ver, chicos, todos ustedes, ¿cómo quedaría esa? ¿Dónde vivían tus amigos? ¿Dónde vivían tus amigos? Excellent, Mikael. Yes, Ale. Good job. Lucecita, yes. Where did your parents, la anterior? Amiel, Nico, welcome. Where did your friends live? Excelente. Entonces yo voy a copiar esto. Y sencillamente voy a sacar a los padres aquí y voy a poner amigos. Friends. Miren la siguiente. ¿Dónde vivías? ¿Dónde vivías? Yo se las voy a hacer aquí. Vamos a ir un poquito más rápido. Miren. ¿Dónde vivías? Entonces la pregunta es para ti. ¿Dónde vivías tú? Entonces vamos a sacar your friends y vamos a poner you. Where did you live? La siguiente. Número 9. ¿Dónde vivía tu amiga? Hacemos lo mismo, vamos a sacar your friends, y en este caso es una amiga, entonces todo lo que hay que hacer es borrar la S. ¿Dónde vivía tu amiga? Where did your friend live? Exacto.
Muy bien. Excelente, chicos. Miren, les voy a poner una meta de 10.000 corazoncitos. Muy bien. No tenemos que alcanzarla ahora enseguida. No me gusta hacerlos esperar, voy a seguir con la clase, pero la voy a dejar ahí, muy bien, para que la tengan en cuenta. Perfecto. Miren, aquí tenemos varias oraciones, de la 10 a la 12, son 3 que dicen ¿a qué hora? Muy bien, ¿a qué hora? Y como lo decía antes, esa A desaparece, simplemente decimos what time. What time. Entonces voy a copiar esto y lo vamos a dejar ahí. Claro, el verbo did en este caso indica que está en pasado. En pasado. Entonces miren, atención, comiste. Miren, voy a repasar esto porque aquí son los errores pequeños son comunes, pasan mucho. Miren, comiste y ustedes piensan, se dice you eat, pero después piensan, no, pero es pasado. Miren, y estoy haciendo este ejercicio porque eso es lo que uno hace cuando uno se cuestiona mucho, uno se hace un montón de preguntas y dice, por ahí no, me acordé de algo, no, pero no lo dice así, pero me lo memoricé de esta manera. Entonces, eso es lo que le pasa a uno cuando trata de concentrarse en lo que va a decir. Entonces, uno dice, you eat, no, pero el verbo es ate. El verbo es ate cuando está en pasado. Y después uno dice, y también si es pregunta tengo que usar el auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar? Y uno piensa, el did. Entonces, automáticamente uno pone aquí el did y ahí se acuerda. Muy bien, uno se acuerda. Siempre que usamos un auxiliar, el verbo principal vuelve a su forma original. Entonces ya no va a ser ate, va a ser eat, como si nunca se hubiera conjugado. Entonces, what time did you eat? What time did you eat? Entonces, vamos a hacer lo mismo con el número 11. ¿A qué hora fuiste? Entonces, miren, vamos a copiarlo todo y lo único que hay que hacer es cambiar el verbo. Porque es la misma persona, you. Entonces, en vez de decir, what time did you eat? What time did you go? What time did you go? What time did you go? Sounds good. I'm Emil Nico. Welcome. Yeah, you're welcome to stop by anytime. What time did you go? Miren, la siguiente. ¿A qué hora llamaste? Entonces vamos a tomar el eat y lo vamos a cambiar por call. What time did you call? What time did you call? Claro, y si decimos si decimos call me, sería ¿a qué hora me llamaste? ¿Verdad? Ahora, atención, número 13 y número 14. A mí siempre me gusta incluir un ejemplo de cuántas y otro ejemplo de cuánto, porque siempre nos confundimos con esos dos. Piensen, si es plural, cuántas o cuántos, cualquiera de los dos, pero plural, va a ser how many. Entonces voy a poner aquí, how many. Si es cuánto o cuánta, va a ser how much. Muy bien. How many, plural. How much, singular. Por lo general, how many, la pregunta indica un número, una cifra numérica. Con how much, por lo general indica una cantidad, pero no necesariamente un número. Entonces, how many, y atención, compraste. Ahora uno se acuerda, ¿verdad? Tengo que usar el did y el verbo principal no va conjugado. Entonces, how many did you buy? How many did you buy? Y la otra, ¿cuánto compraste? Es igual. How much did you buy?
How much did you buy? Entonces déjenme marcar el did, los dos ejemplos del did, y después buy, y lo vamos a poner en verde. Y acuérdense, ¿por qué lo pongo en verde? Para que ustedes se acuerden que el verbo principal, cuando hay un auxiliar, no se conjuga. No se conjuga. Excelente. Entonces sigamos, miren. Tenemos 4 preguntas sobre él. Dónde trabajó, dónde vivía, dónde estudiaba, dónde cenaba. Muy bien. Es como una especie de interrogatorio para este muchacho. Entonces, todas las oraciones van a ser prácticamente idénticas con la diferencia del verbo. Entonces, ¿dónde trabajó? Where did he work? Where did he work? Entonces, vamos a irnos rapidito con estas, porque son todas iguales. Muy bien. Entonces, la segunda, ¿dónde vivía él? Where did he live? Where did he live? ¿Dónde estudiaba? Where did he study? Where did he study? Y la número 18, ¿dónde cenaba? A ver, aquí me voy a detener un segundito, miren, porque con cenar hay que usar más de una palabra, chicos. Recuerden que las palabras como desayuno, merienda, almuerzo, cena, en español las transformamos en verbos, ¿verdad? Decimos desayunar, almorzar, cenar, merendar. En inglés no puedo decir I breakfast, hay que incluir un verbo y hay 2 posibilidades. Muy bien, y algunos de ustedes ya lo saben. Podemos decir, miren, where did he eat dinner? Y la otra posibilidad la voy a copiar y la voy a pegar aquí abajito. Where did he have dinner? Entonces siempre que vean palabras como dinner, breakfast, lunch, exacto, entonces eat lunch, have lunch. Entonces déjenme marcar todos los ejemplos del did acá. Les voy a dar un minutito para que se pongan al día ahí con sus respuestas. Did. Perfecto. Y voy a marcar también el verbo principal para que vean que no se conjuga. Se mantiene en su forma original. Eat, have. Perfecto. Perfecto, chicos. A ver, ¿cómo andamos, chicos? ¿Cómo andamos hasta ahora? ¿Cómo vamos con esa meta de los 10.000 corazones? 10.000 corazoncitos. Si les interesa, si les sirve, si les gusta este contenido, esta clasecita, apóyenme con corazones. Voy a ponerlo ahí otra vez. Lleguemos a los 10.000. Muy bien. Perfecto. Miren, aquí tengo varias oraciones con a qué hora. ¿A qué hora? Entonces, como lo habíamos hecho antes, what time? What time? Y vamos a decir, ¿a qué hora comió la bebé? ¿A qué hora comió la bebé? Entonces ya hemos practicado bastante. Muy bien, sabemos que vamos a decir the baby y antes del sujeto vamos a poner el did. Entonces, what did the baby? Y aquí ustedes tienen que pensar otra vez. A ver, el did, con el did el verbo principal no se conjuga. Entonces, what did the baby eat? What time did the baby eat? Entonces voy a marcar esto aquí. Y el verbo va en verde porque no se conjuga. Perfecto. Ahora, fíjense la siguiente. ¿A qué hora comiste tú? Tú. Y si se fijan, yo no pongo el tú, no digo a qué hora comiste tú, a qué hora fuiste tú, porque
no todas las variedades del español, pero muchas variedades del español simplemente decimos fuiste, no decimos tú fuiste, comiste, no tú comiste, se sobreentiende. Entonces, ¿a qué hora comiste? Miren, voy a grabar acá, voy a copiar mejor dicho. What time did you eat? What time did you eat? La siguiente, ¿a qué hora fuiste? What time did... Vamos a eliminar the baby. Ah, me faltó algo. Lo corrijo en un segundo porque era the baby, entonces tengo que sacar el the. Entonces, what time did you eat? What time did you go? What time did you go? Excelente. Miren, acá vamos a empezar con yo siempre digo, este es el interrogatorio de la pareja tóxica, chicos. Todos ustedes que han tenido una pareja tóxica, aquí les voy a dar todo lo que necesitan para responder las preguntas de esta persona. Miren, ¿a quién viste? Atención, entonces esa A desaparece. Muy bien. Who. La siguiente, ¿a quién llamaste? Who. Entonces esa A desaparece. Miren, ¿a quién viste? Entonces ustedes dicen viste es you saw. Pues empiezan no, porque es una pregunta, entonces el verbo vuelve a su forma original y aquí ponemos el did. Who did you see? Who did you see? Y la siguiente es muy parecida. Simplemente vamos a cambiar el verbo see y vamos a poner el verbo call. Who did you call? Who did you call? Exacto. Who did you call? La que viene es un es diferente porque tenemos ahí otra preposición, la preposición con. Muy bien. Les voy a mostrar aquí, chicos. Fíjense, ¿con quién estuviste? ¿Con quién estuviste? Miren, estuviste significa estar en la forma tú. ¿Y cómo se dice estar? El verbo to be. No siempre, pero en muchos casos, el verbo to be. Entonces, you, atención, you were. Ahora, el verbo va a ir antes. Eso es lo que pasa con el verbo, el to be, que el to be es su propio auxiliar. Entonces, en el mismo lugar en que pusimos el did, antes del pronombre personal, did you, aquí sería were you. Y aquí al final vamos a poner la preposición with. Who were you with? Si esto se les complica, chicos, se entiende perfectamente. De hecho, tengo ahí semi preparada una clasecita que habla solamente de las preposiciones que cambian de orden, que se ponen al final. Por ejemplo, who do you need that for? When do you need that by? Etcétera. Who are you giving it to? Porque en español decimos a quién, con quién, para quién, etc. Pero eso lo voy a dejar hasta ahí. Entonces marquemos el did y también voy a marcar el were. Ahí está, y vamos a poner el verbo principal de la oración para que quede en verde. Mire, ¿a qué hora te fuiste? Atención, aquí vamos a usar el verbo ir, pero es más el verbo irse en su forma reflexiva, se dice. Entonces aquí vamos a usar el verbo leave. El verbo leave. Y aquí vamos a usar el verbo go.
Y aquí vamos a usar el verbo se fueron, el verbo leave otra vez. Entonces, ¿a qué hora te fuiste? What time did you leave? What time did you leave? What time did you leave? ¿A qué hora se fue tu amiga? Aquí también vamos a usar el verbo leave. Me había equivocado, no es el verbo go. También vamos a usar el verbo leave. Entonces va a ser igual que la anterior. Pero en vez de decir what time did you leave, en vez de decir you, vamos a poner tu amiga. Entonces, what time did your friend leave? Ahora, muchas veces me preguntan cuál es la diferencia entre go y leave. Muy bien. Porque, por ejemplo, en algunos países decimos vamos, vamos. Pero en otros países dicen vámonos. Y para algunos, vamos y vámonos no quiere decir lo mismo. Para mí no quiere decir lo mismo, pero he escuchado a muchas personas de otros países, de México quizás, saludos a México, o de algunos países de Centroamérica donde la gente dice vámonos. Para mí, vámonos es cuando uno se va de un lugar. Entonces, en español puede que exista un poquito de variedad, de más de una respuesta. En inglés, no. Entonces, cuando yo voy a un lugar, siempre va a ser go. Cuando yo me voy de un lugar, o sea, quiero abandonar un lugar, retirarme de un lugar, largarme de un lugar, irme de un lugar, ese verbo es leave. Leave. Muy bien. Entonces lo voy a marcar aquí. Leave. Leave. Va a quedar en verde. Y did. Perfecto. Perfecto. A ver chicos, traten de hacer la 27, que también es con el verbo leave. Les voy a dar un par de minutitos para que hagan esa. La 27. ¿Cómo sería? ¿A qué hora se fueron tus padres? ¿A qué hora se fueron tus padres? Y aprovecho de agradecerles que llegamos a los 11.000 corazones. Claro, y voy a aprovechar de... A veces durante la clase yo agrego algunas oraciones y a veces se me olvida revisarlo. Entonces es ellos, no ella. Entonces voy a copiar todo esto. What time did your friend leave? What time did your parents leave? What time did your parents leave? Mire, aquí tenemos tres. Se me salió lo chileno un ratito ahí. Tenemos, miren, 28, 29 y 30. Todas estas oraciones son muy parecidas, todas con el verbo hacer. Miren, ¿qué hiciste? Atención. What did you do? What did you do? Ahora, atención. Acuérdense que con el verbo hacer se puede traducir de más de una forma. No solamente el verbo to do, también hay otro verbo que se puede hacer, que se puede traducir con la misma idea de hacer. ¿Cuál es el otro verbo, chicos, del verbo hacer? La otra, cuando a alguien le preguntan ¿cómo se dice hacer? Por lo general uno dice dos verbos. To do, make, exacto. What did you make? Ahora, les voy a dar un ejemplo de una oración para que vean que eso se usa mucho también. Miren, supongamos que ustedes llegan a casa con quien vivan, con su pareja, con sus hijos, con sus padres, y le preguntan a alguien ¿qué preparaste o qué preparó usted de cena? ¿Qué hizo para la cena? Miren, what did you make for dinner?
What did you make for dinner? Esta es una pregunta súper común, súper común. ¿Qué hiciste de cena? ¿Qué hiciste de comer? ¿Qué hiciste de comida? Dependiendo cómo uno lo diga. What did you make for dinner? Acuérdense que el verbo make expresa la idea de juntar muchos ingredientes, muchos materiales y armar algo, crear algo, fabricar algo, incluso cuando uno empieza a hablar de otro tipo de materiales. ¿Muy bien? Entonces, what did you make for dinner? Sería ¿qué preparaste para la cena? ¿Qué hiciste de cenas? Etcétera. Muy bien, fabricar también, sí, fabricar también. Muy bien, perfecto. Por eso es que se dice, por eso que las etiquetas de muchos productos dicen made in, porque made es el pasado participio del verbo make. Entonces siempre decimos hecho en, pero yo diría que la traducción más correcta es fabricado en. Si es algo que se hace en una fábrica, fabricado en. Muy bien, entonces made in China, por ejemplo. Made in Mexico, fabricado en México, hecho en México. Muy bien. Entonces, déjenme marcar todos los usos aquí, los ejemplos del did y el do. Va a quedar en verde y el make también. El make. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué hizo ella? What did she do? What did she do? ¿Y qué hizo él? What did he do? What did she do? What did he do? Si quieren agregar también una oración con el verbo make, perfecto. What did he make? What did she make? Perfecto. Entonces, chicos, nos quedan 3 oraciones y ahí terminamos la clase. Muy bien, entonces esta clase tiene dos partes. La primera parte, como lo ven ahí, los que acaban de llegar o los que llegaron hace poquito, ven que es todo con did, ¿verdad? Todo did. Y la segunda parte la vamos a hacer con didn't. Muy bien, y esa va a ser la clase yo creo que la clase del lunes. Muy bien, del lunes. ¿Por qué fuiste? ¿Y por qué te fuiste? Entonces, con fuiste vamos a usar el verbo go y con te fuiste vamos a decir leave. Muy bien. ¿Por qué fuiste? Why did you go? Why did you go? Yo siempre cuento la misma historia, siempre digo, imagínense que la expareja, que ustedes tienen una pareja ahora, su pareja actual, pero la expareja se casa y les manda a ustedes una invitación y les dice, no, ven a mi boda. Y la pareja actual dice, no vayas, no quiero que vayas, no quiero que vayas. No. Y ustedes van de todos modos. Y cuando vuelve, algo pasó. Y la pareja actual dice, pero ¿por qué fuiste? Si te dije que no fueras, ¿por qué fuiste? Why did you go? Esas son las historias que me gusta inventar aquí en agregarle un poquito de drama mis historietas acá. ¿Por qué te fuiste? Atención. Entonces vamos a usar esto igual a la anterior. Why did you leave? Ahí está. Why did you leave? Why did you leave? Y la última, exacto. ¿Cuánto? ¿Se acuerdan que cuánto se dice? How much? How much? Muy bien. Y pagaste, you pay. El verbo no se conjuga. ¿Por qué? Porque vamos a poner el did. How much did you pay? Entonces marcamos el did. Y ponemos el verbo pay en verde. Perfecto, chicos. Perfecto, chicos. Miren, hemos llegado al fin de la clase. Quiero repetirles una cosa.
Fíjense, todo lo que está en verde es el verbo principal de la oración. Leave, do, make, go, pay. Y ese verbo, si se fijan, no está conjugado. ¿Por qué? Porque todas esas oraciones tienen el did. Entonces hagan un recordatorio así mental. Siempre que hay un auxiliar en la oración, el verbo principal no se conjuga. ¿Muy bien? Entonces piensen, si hay un do, no se conjuga el otro verbo. Si hay un does, si hay un don't, un doesn't, un did, un didn't, el verbo principal no se conjuga. Muy bien, esa es la lección principal de esta clase. Perfecto, chicos, ahí tenemos el grupito en WhatsApp. Miren, lo que voy a hacer, voy a terminar la grabación ahora. Démonos unos 5 segundos. Muchísimas gracias por participar en la clase de hoy. Suscríbanse al canal, déjenme un comentario si tienen alguna pregunta, si les gusta este contenido, me escriben algo ahí. Muy bien. Thank you very much. Bye bye.